Los sentidos son aquellos órganos de la percepción, son aquellos órganos que nos permiten encontrarnos con el afuera. Entonces, bueno, el gran sentido olvidado ha sido justamente el sentido del movimiento, que va a la par, que corre paralelo al sentido del tacto. Entonces tenemos esto que recibimos como estímulo de lo que hay afuera. Algunos sentidos necesitan mucho de esos estímulos para poderse desarrollar, como es el caso de la vista, y hay otros sentidos que vienen recibiendo estímulos desde que estamos en el vientre materno, como es el caso de la piel y del sistema vestibular, o aquel sentido que tiene que ver con el sentido de la kinestesia, del movimiento. Las percepciones serían aquellas interpretaciones que hacemos con lo que recibimos de la afuera. Entonces las percepciones es algo que siempre es muy subjetivo, pero es justamente a través de la percepción como podemos crear nuestra realidad. O sea, a veces he pensado que la percepción lo es todo. Entonces, para mí la percepción está muy ligada a la creación del lenguaje, aunque puedan haber varias capas o varios niveles de percepción. Entonces, la percepción me lleva como a un lugar filosófico y hasta poético, porque si nosotros tomamos este aspecto motor que tiene la percepción, en el sentido de que podemos orientar nuestros sentidos para tal vez reconocer esa realidad de una manera diferente, o por lo menos ser consciente de que no siempre soy capaz de absorber todos los estímulos que hay, puedo entonces recordar que existen muchas maneras de aproximarnos a un hecho, ¿sí? Que justamente los sentidos son esta manera de despertar o de acercarnos a la curiosidad de descubrir por primera vez algo. En el campo del movimiento los sentidos son como los grandes olvidados, ¿no? Porque la manera de a veces movernos es a través de la repetición de ejercicios. Entonces como que damos mucho énfasis a cuántas cosas hacemos o cuántas veces hacemos un determinado movimiento, pero cómo lo hacemos, cuál es la información sensorial que está en esa repetición o en ese mecanismo, nos puede dar mucha información acerca de nosotros mismos y puede cambiar un poco también la dimensión de cómo nos percibimos en ese estar como seres kinestésicos. Ese proceso de la percepción o ese proceso de lo perceptual también abre la posibilidad de reconocer cuáles son nuestras tendencias a la hora de relacionarnos, o sea, cuáles son nuestras expectativas previas que están justamente basadas sobre nuestras experiencias anteriores y cómo eso determina que nos orientemos a ciertas maneras de actuar y cómo tal vez haciendo pequeñas pausas o notando cómo es que percibo, puedo entonces tener otras maneras de actuar, ¿no? Entonces siento que lo que trae BMC para mí como novedoso es entender también que en el ámbito de lo sensorial también está viviendo la capacidad motora o la capacidad de movimiento que tenemos de orientación. Y muchas veces cuando nos encontramos con una dificultad, cómo poder posicionarte de una manera diferente trae también una vivencia diferente. Entonces, cómo cambiando las expectativas, muchas veces cambiamos nuestra realidad. La otra cosa que a mí me parece fascinante de los sentidos es que yendo como haciendo un acercamiento a cómo funcionan los sentidos fisiológicamente, te das cuenta de que están compuestos de células especializadas, de receptores especializados que reciben información determinada y cómo esto, cuando se conecta con el sistema nervioso, crea un mapa de la realidad. Entonces podemos nombrar las cosas o podemos nombrar eso que es desconocido y muchas veces esos nombres pues nos permiten aprender o ese aprendizaje previo nos permiten hacer cosas cada vez más complejas. Y esto también tiene como un reverso, que es que lo conocido a veces nos impide conocer cosas nuevas, ¿no? Entonces cuando vamos al origen de cómo funcionan los sentidos, siento fascinación por decir, wow, en la vista hay conos y bastones, o sea, hay células, hay receptores especializados en percibir determinadas cosas y esto se da a niveles subcelulares, esto se da a niveles micros y cómo esto micro conforma nuestra experiencia de la visión. Porque, por ejemplo,
pues no vemos continuamente, estamos abriendo y cerrando los ojos permanentemente, pero tenemos la experiencia de la continuidad y cómo la continuidad está formada por lo discontinuo. Da como un margen para conectar quién soy yo y cómo me relaciono con el otro y cuánto de lo otro soy yo también. Me parece un material rico para explorar, yo creo que en todas las edades, porque incluso de las cosas que pasa cuando nos hacemos viejos es que los sentidos justamente, bueno, van perdiendo esa capacidad de recibir información, porque la vista ya no funciona tan bien, porque el oído ya no funciona tan bien, y cómo estar con los sentidos puede ser también una manera de encontrar una fuente para revitalizarnos, ¿no? Y yo creo que al final tiene que ver con la posibilidad de estar presentes, ¿no? Y volver a esto que en BMC nombramos como el aprendizaje celular, o sea, cómo estar con lo que estoy recibiendo en ese primer momento en donde la percepción se está conformando. Hacer un poco de silencio, o sea, como dejar entrar estos estímulos y poderte acercar o alejar de ellos según sea lo que en el momento esté sucediendo para ti. El trabajo sobre los sentidos y la percepción me ha ayudado como en, yo diría que 2 niveles. Personalmente, como dando soporte al proceso psicológico, o sea, como a las vivencias cotidianas, a mi historia de vida, a mi historia familiar. Esta habilidad como de reconocer desde dónde van llegando estas informaciones y cómo yo las proceso, o sea, cuáles son mis propios patrones o mis propias tendencias. Y luego en el trabajo con bebés hay como todos unos canales abiertos que luego como adultos vamos perdiendo pues por la cultura que tenemos de estar mucho tiempo sentados o de estar con trabajos más mecánicos, ¿no? Entonces creo que también la integración de los sentidos con los planos de movimiento, o sea, con el hecho de que podemos ir hacia adelante o hacia atrás, o que podemos ir hacia los lados, o que podemos girar sobre nosotros mismos, nos dan campos de percepción diferentes. Y cómo esto lo podemos integrar o cómo lo podemos recuperar, porque creo que al final es como que nos devuelve un ser tridimensional, ¿no? O sea, entonces, como usando la totalidad de los sentidos o incluso con gente que tenga uno de los sentidos que no funcione, cómo podemos facilitar la integración de los otros sentidos. Porque bueno, los sentidos tienen esa también colaboración y esa inteligencia, ¿no? Cuando uno no está disponible, los otros toman como ese trabajo, esa tarea. La palabra sentido para mí se conecta con esto del sentido de la vida, ¿no? Cuando algo tiene sentido, creo que uno se alegra porque le encuentra, porque te despierta la curiosidad y porque encuentras en eso que tiene sentido un fin, una tarea, una meta, algo que te vincula con los demás. Siento que podemos caer en esto de, bueno, cada quien tiene su percepción y esto nos distancia, ¿no? Porque es como, por ahí hay un poeta que me gusta mucho que dice que en realidad cada quien está solo en su alma y que cualquier encuentro es como una ilusión. Pero a mí me gustaría pensar o tengo la esperanza de que realmente nos podemos encontrar en un lugar y eso tiene que ver con la construcción de un lenguaje común, ¿no? O sea, y creo que es lo que hacemos en The School for Body Mind Centering, y creo que es lo que yo atestiguo en el programa de Movimiento Atlas, y que es ese ejercicio de compartir nuestras percepciones, de compartir nuestras experiencias y cómo eso nos va conformando como un grupo, como una comunidad. Entonces creo que también los sentidos y la percepción tienen mucho que hacer en dar respuesta como política a cómo nos organizamos como comunidad, a cómo compartimos la dimensión social.